Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Queremos de verdad, desde Colciencias estamos muy contentos de poder intervenir hoy en este espacio. Sabemos que vienen de una jornada de trabajo muy rigurosa, muy pesada, entonces trataré de que mi intervención sea muy concreta, muy práctica, porque lo que hoy queremos hacer desde Colciencias, tal vez ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cuál es el rol de Colciencias? ¿Por qué están interesados en conversar con nosotros? Es básicamente hacerles una invitación muy sencilla a que se sumen a uno de nuestros grandes objetivos, que es fomentar una cultura de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, un poco lo que como lo hemos denominado y que queremos también abrir el debate con ustedes, es cómo las bibliotecas públicas se convierten en un escenario para el fomento de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros consideramos, y ustedes lo saben mejor que nadie, que las bibliotecas públicas son un lugar para la posibilidad. Tenemos una misión importante y es abrirle la puerta a la población, democratizar el acceso a la información, y si hay algo que no está, digámoslo, democráticamente definido, es el acceso a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Todavía rondan muchas concepciones sobre la información científica y la práctica científica como una información y un conocimiento para unos pocos especializados. Y un poco eso es lo que estamos tratando de romper desde Colciencias, porque consideramos firmemente que la ciencia es una herramienta que nos permite empoderar a la ciudadanía y generar otro tipo de reflexiones y análisis donde la consideración de la ciencia y la tecnología nos permita tomar diferentes decisiones. Entonces, básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una cultura de ciencia, tecnología e innovación? Ese es un concepto que se sigue debatiendo. Actualmente en el país y desde Colciencias no tenemos una definición, digámoslo, concreta e inacabada de qué es una cultura de ciencia, tecnología e innovación. Pero básicamente lo que hay detrás es cómo generamos una serie, un conjunto de actitudes, de comportamientos, de prácticas y de creencias que estén permeadas por la ciencia y la tecnología, que nos permitan a todos nos permitan comprender y valorar positivamente el rol que la ciencia tiene en el desarrollo de cualquier proyecto social. Por ejemplo, ustedes en su cotidiano trasegar en sus bibliotecas, cuando llegan los niños, los jóvenes, ¿consumen información científica? ¿Qué tanta? ¿Para qué? ¿Sí? ¿En qué edades ese interés es mucho más visible? ¿En qué momento decae, si decae? ¿Para qué utilizan la información sobre ciencia? Y ese es un poco. En Colciencias tenemos 3 direcciones y una de esas direcciones es la dirección de mentalidad y cultura. La dirección de mentalidad y cultura es la que se encarga precisamente de generar una serie de estrategias y de herramientas para fomentar esa cultura de ciencia y tecnología e innovación, que lo hemos tratado de poner en una frase más sencilla y más coloquial, y es cómo acortamos la distancia entre la ciencia y los colombianos, cómo hacemos que sea una práctica cotidiana y que se vea, como en una de nuestras estrategias, que todo en la cotidianidad tiene ciencia. Y consideramos, y como les reitero, es la invitación que queremos hacerles, que es precisamente la biblioteca pública uno de esos lugares que nos puede servir de mediador junto con el bibliotecario para acortar esa distancia. ¿Y cómo lo hacemos? Colciencias ha venido trabajando y desde la dirección en una serie de herramientas, metodologías, recursos que queremos poner allí en las bibliotecas, pero que solos no cuentan, sino que tienen que contar con la valiosa mediación que hacen ustedes como bibliotecarios para precisamente lograr ese objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros consideramos que para fomentar esa cultura de ciencia y tecnología tenemos 3 vías, que son las 3 vías de trabajo que tiene la dirección. Uno es todo el tema de vocación científica.
¿Cómo generamos en los más pequeños? Pensemos en nuestros usuarios, niños, jóvenes, entre los 5, los 15, 16 años. ¿Cómo fomentamos en ellos una vocación científica? Que comiencen a ver que la ciencia puede ser un proyecto de vida. Esa es como la primera línea de trabajo que tenemos. Pero que si lo aterrizamos en lo que es posible hacer en las bibliotecas públicas, podríamos hablar de cómo en esos usuarios despertamos el interés por la ciencia y la tecnología, cómo desarrollamos algunas habilidades particulares dentro de los tiempos de intervención que tenemos con ellos, dentro de nuestra programación, dentro de lo que construyamos con ellos, cómo podemos desarrollar unas habilidades muy concretas relacionadas con procesos de pensamiento científico. Esa es nuestra primera línea de trabajo. La segunda línea de trabajo la llamamos la línea de apropiación social del conocimiento. Y aquí vamos a trabajar un poco en la lógica no de los niños y jóvenes simplemente, sino cómo generamos unas dinámicas de trabajo con la comunidad organizada en diferentes niveles, pero que también tienen unas problemáticas, unos intereses que en una lógica de apropiación social del conocimiento pueden acercarlos a la ciencia y la tecnología. Y una tercera línea de trabajo que es la que llamamos difusión, y es cómo generamos también una oferta de contenidos para que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros usuarios de las bibliotecas encuentren mayores recursos, mayores textos para acercarse de formas diferentes a la ciencia y la tecnología. Entonces, esas son nuestras tres líneas, que como les digo, son las que trabajamos desde la dirección, pero que en las que creemos y ponemos a discusión con ustedes, son tres líneas de trabajo que podrían verse también reflejadas en la programación y en las acciones y en las actividades que ustedes desarrollan dentro de su biblioteca. Por ejemplo, ¿qué recursos de los que ustedes manejan ya podrían estarle apuntando a temas de vocación, despertar interés, desarrollar habilidades particulares? ¿Cuáles de esos contenidos que ustedes usan o que tal vez ustedes producen podrían estar relacionados con temas de ciencia y tecnología? ¿O a cuáles de las bibliotecas les puede interesar generar una línea de trabajo sobre ciencia y tecnología en la cual Colciencias pueda entrar a apoyar? Ahí tenemos varias posibilidades. Seguramente ustedes han oído hablar de estos programas. En la línea de vocaciones desde Colciencias tenemos tres programas. Programa Ondas, que trabaja con escuelas públicas, educación preescolar básica y media. El programa Nexo Global, que apoya pasantías de jóvenes en los últimos grados de su pregrado para hacer prácticas de investigación en el exterior. O jóvenes investigadores, que lo que proporciona es una beca pasantía a los jóvenes en últimos grados en los últimos semestres de su pregrado o ya graduados, para que su primer trabajo tenga que ver con investigación. Esto es lo que hace Colciencias, pero ¿qué hay detrás de esto? Detrás de esto hay una apuesta metodológica, porque claro, yo no voy a llevar Nexo a la biblioteca pública, no voy a llevar Ondas con toda su estructura a la biblioteca pública, pero sí hay detrás una construcción pedagógica y metodológica que podemos adaptar en conjunto para llevar a la biblioteca y que se pueden volver estrategias muy concretas de trabajo con niños y jóvenes. ¿Qué hay detrás de la apuesta de estos tres programas? Uno, todo un principio pedagógico de cómo descubrimos y trabajamos con los intereses que tienen los niños, niñas y jóvenes. Cómo ese interés que a veces en la escuela no encuentra un lugar para desarrollarse, puede desarrollarse en la biblioteca. Es una idea que hemos venido trabajando desde Colciencias. Entonces, ¿qué es lo que tienen los tres programas atrás? Todas unas herramientas para trabajar precisamente en cómo encontrar, explorar y potencializar los intereses que tienen estas poblaciones en un trabajos pedagógicos concretos. Una ruta metodológica que sobre todo está allí en el programa Ondas, de cómo esos intereses, ¿sí?, que pueden ser momentáneos y demás, los podemos trabajar para que se vuelvan problemas y objetos de estudio para esas poblaciones, ¿sí?, que se puedan vincular
en una sesión de trabajo o que puedan hacernos de cierto modo con un trabajo sistemático hacer que ese chico sea un usuario constante de ciertas programaciones o actividades que le propongamos en la biblioteca. Ondas es un programa que tiene un recorrido en el país de ya más de 15 años. ¿Qué tenemos allí? Un conjunto de guías para mediadores. Digamos que Ondas ha venido trabajando en descentrarse del maestro para hablar de todos estos mediadores que están allí. El bibliotecario es un mediador que podría utilizar ese conjunto de herramientas que tiene Ondas en su trabajo cotidiano dentro de la biblioteca escolar. Tenemos allí guías metodológicas, herramientas concretas para trabajar actividades como cómo despertar una buena pregunta, cómo volver esa pregunta un buen problema de investigación y que se pueden configurar en taller, centro de interés, club de interés. Digamos que es adaptable a todas estas metodologías que pueden estar allí emergentes o constituidas en sus bibliotecas. Tenemos también un conjunto de contenidos impresos y digitales que son las apuestas que nosotros les llevamos a los chicos para que inicien de una manera autónoma sus procesos de investigación. Allí tenemos un conjunto de proyectos abiertos de investigación y de proyectos preestructurados de investigación, que básicamente ¿cómo se materializa eso? En un texto, en una guía que le permite a los estudiantes y también a los docentes que pueden ser usuarios de nuestra biblioteca, generar una secuencia pedagógica para esos procesos de investigación. Por ejemplo, tenemos en este momento 3 proyectos preestructurados, cada uno tiene un conjunto de por lo menos más de 5 herramientas prácticas para temas de biodiversidad. No sé si, por ejemplo, en algunas de sus bibliotecas ese puede ser un tema muy interesante, pero además está, digamos que en todo, no voy a decir de moda, pero es un tema de interés nacional y es cómo, por ejemplo, comenzamos a generar un debate sobre las posibilidades de la biodiversidad. Entonces allí tenemos todo un proyecto que se llama Proyecto Expedición Ondas Bio, que le proporciona a los niños una serie de herramientas para hacer muestreos, inventarios biológicos con lo que tienen a su alrededor. Tenemos además un proyecto que se llama Jóvenes en Acción ante el Cambio Climático, que también lo que le permite a los niños es, primero, constatar si eso del tal cambio climático existe. Y desde la lógica de sus propias acciones, qué acciones de adaptación o mitigación del cambio climático pueden generar. Y además tenemos un tercer proyecto, que es un proyecto que además construimos en alianza con el ICBF, que lo que pretende es que los niños hagan exploraciones sobre los derechos y la construcción de comunidades de paz. Este es un material que es totalmente de libre acceso, que si no tiene fines, como ustedes ya lo conocen, con ánimo de lucro, se puede reproducir, se puede adaptar para cada una de las necesidades que puedan tener allí. Pero además, en particular, en este momento y con la intención precisamente de abrir ese diálogo con esos otros espacios a los que Colciencias todavía no ha llegado, como son las bibliotecas, y conocer y construir posibilidades conjuntas de trabajo, hemos generado una iniciativa particular que se llama Los Cracks de la Ciencia. Los Cracks de la Ciencia básicamente es un concurso al que buscamos se inscriban niños entre los 7 y los 17 años acompañados de un adulto mediador. ¿Cuál es la invitación? A que ustedes sean ese adulto mediador. Con un grupo de entre 5 y 20 niños, pueden ser usuarios regulares de sus bibliotecas o aquellos que pueden estar ya asociados en cosas como clubes de lectura, que organicen un equipo, se planteen una pregunta sobre un problema de su comunidad que quisieran resolver y se imaginen cómo podrían resolverlo. Es muy sencillo. Y lo inscriban en www.héroesondas.gov.co. ¿Cuál es el premio que hay? Tenemos inscripciones hasta el 30 de septiembre. ¿Cuál es el premio que hay? Colciencias apoyará los mejores proyectos de investigación con un estímulo económico de 2 millones de pesos para que ese grupo y ese mediador puedan hacer realidad ese proyecto de investigación. Entonces tienen un estímulo económico, viajan a Bogotá a una experiencia de inmersión, todo un día de ciencia y tecnología, y además reciben
el apoyo de nuestras universidades aliadas, porque no es solamente recibir el dinero y el proyecto se hace, sino el acompañamiento de un asesor experto para que esa idea que tuvieron ustedes junto con su grupo de niños pueda hacerse realidad. Entonces, esta es una invitación, les recomiendo, 30 de septiembre lo abrimos para bibliotecarios públicos, bibliotecas comunitarias que se quieran y se puedan inscribir. Creo que esta es una oportunidad muy interesante también para ver qué es lo que está pasando y cómo se piensan las bibliotecas este trabajo sobre ciencia y tecnología. Como les digo, toda la información en www.héroesondas.gov.co. De verdad, cualquier duda que tengan, además vamos a dejarles afuera unos afiches para que además puedan poner en sus bibliotecas. Ustedes también son un mecanismo allí de difusión. Nos interesa, uno, que nos ayuden a difundir, pero dos, queremos conocer sus iniciativas, queremos conocer cómo se piensa desde la biblioteca ese posible trabajo con ciencia y tecnología, pero además Colciencias quiere llegar a esos espacios para articular acciones. Entonces les vamos a dejar a la salida un afiche que esperamos se lleven, ahí está toda la información para que nos ayuden a difundir. Segunda línea, trabajo con comunidades. Nosotros hemos podido conocer de algunas iniciativas en bibliotecas que tienen que ver con laboratorios de creatividad, hackatones, han tenido diferentes denominaciones. ¿Qué es y cómo podemos desde Colciencias apoyar y potenciar todas estas iniciativas? Tenemos nuestra estrategia de apropiación social, 4 componentes, pero además tenemos 3 proyectos como son Ideas para el Cambio, A Ciencia Cierta y todo el reconocimiento de ciencias de centros de ciencia. Ideas para el Cambio y A Ciencia Cierta, nuevamente, tienen detrás toda una metodología pública que ustedes pueden conocer y adaptar para poder hacer también aquí, ¿qué es lo clave? Participación ciudadana, ¿sí? Son estrategias que además Ideas para el Cambio fue reconocida por la OCDE como una buena práctica. ¿Qué es lo que tenemos allí? Todo el recurso metodológico que, como les digo, podemos adaptar, flexibilizar para generar nuevas dinámicas de participación con nuestras comunidades. Y por último, que creo que es una de las ofertas además que tenemos más concretas en este momento, es en nuestra línea de difusión hemos hecho un trabajo muy particular por tratar de generar contenidos multiformato que nos permitan acercar a esa población a la ciencia y la tecnología. Contenidos de altísima calidad que han sido premiados en festivales y por organizaciones internacionales y que están en YouTube listos para ser usados sobre diferentes temas. ¿Qué contenidos tenemos allí? Fórmulas para el cambio, además que son contenidos todos con un enfoque territorial, es decir, vamos a tener de la costa, del centro, de lo rural, de lo urbano, y los protagonistas son las comunidades. Fórmulas para el Cambio son programas de 7 minutos que muestran cómo líderes comunitarios, niños, entre otros, generan soluciones potentes para sus comunidades en diferentes áreas. Como les digo, son cortos de 7 minutos, muy potentes, todo el cineforo que se puede generar allí, las discusiones sobre, pero además son herramientas de empoderamiento, tienen un enfoque también muy inspiracional, que buscamos que la gente diga, yo también puedo hacerlo, yo puedo ser una fórmula de cambio, la ciencia sirve para eso. Entonces tenemos fórmulas de cambio, tenemos perfilados cortos de 3 minutos, también muy inspiracionales, con grandes personajes que nos cuentan cómo llegaron a la ciencia. Tenemos una de nuestras series favoritas, tal vez la más premiada, tal vez ustedes ya han logrado o han escuchado hablar de ella, y es Colombia Bio. Colombia Bio nos permite tener un acercamiento a la biodiversidad de nuestro país. No sé si ustedes conocieron que Colciencias hizo un gran esfuerzo por apoyar expediciones en los lugares donde no se había podido llegar por razones de conflicto armado. Nos fuimos allá, acompañamos esas expediciones, y lo que ustedes van a encontrar aquí es la mirada de diferentes cineastas que acompañaron esas expediciones y que nos van a mostrar un poco qué se encontró allí, no desde el discurso científico de 4.000 nuevas especies, no, sino del día a día de esos expedicionarios y de esas comunidades
acompañaron las expediciones. Son cortos que los tenemos, son series que las tenemos en su versión largometraje y la tenemos en su versión cortometraje. 7 minutos, 40 minutos de Expedición Bio, como les digo, de total libre acceso y uso para ustedes. Tenemos además Mi Mente Curiosa, un recurso también, una serie juvenil. Tenemos Científico por un Día, que además no sé si ustedes la han podido ver en los canales regionales, pero es un grupo de chicos, adolescentes, que se hacen una pregunta sobre la cotidianidad y van y consultan a expertos para resolver. Público juvenil, recurso pedagógico. Tenemos Robóticos, que también creo que lo han podido ver en Canal 13, que es todo como el reality show donde los niños solucionan y proyectos generan y solucionan a través de la robótica. Y por último, un lanzamiento que vamos a hacer en el mes de noviembre de una serie infantil que se llama Ciencihéroes. Grupos de niños entre los 5 y los 10 años que han generado soluciones para su comunidad en una narrativa de estos son los héroes del momento. Hay algo muy bonito, tenemos allí capítulos de Villavicencio, de Boyacá y estamos pensando en hacer lanzamientos regionales de cada uno de los capítulos, ir a la región en donde se desarrolla ese capítulo. Sería interesante, y seguramente después nos contactaremos con ustedes, que sus bibliotecas puedan ser un escenario precisamente para el lanzamiento de un capítulo donde los protagonistas son los niños que hacen parte de estas historias. Como les digo, esta es una invitación y es una propuesta a que comencemos a trabajar de manera articulada, que ustedes vean en Colciencias un aliado para el trabajo de las bibliotecas públicas y inicialmente, como con qué queremos que se vayan. Uno, con lo que les acabo de decir, Colciencias no solamente trabaja con becas de maestría y doctorado, hace trabajo con la comunidad, tiene un interés allí de fomento de cultura de ciencia y tecnología y podemos articular acciones para enriquecer también la cotidianidad de las bibliotecas. 2, por favor, consulten las bases del concurso. Sabemos que ya hay iniciativas por allí rondando. Si no es la oportunidad para pensársela, por favor, inscríbanse a los cracks de la ciencia. Hasta el 30 de septiembre tenemos las inscripciones. Es un formulario muy sencillo porque premiamos una idea, una buena idea. 2, por favor, ingresen a www.todesciencia.gov.co. Tenemos un repositorio, todo lo que les acabé de mencionar, Colombia Bio, Científico, perfilados. Tenemos allí todo un repositorio de elementos que sabemos pueden resultar enriquecedores y muy potentes en las manos de ustedes. Tercero, tenemos además un programa radial que se llama Buena Onda. También está colgado en Todesciencia, es un programa para niños y jóvenes, experimentos, crónicas sonoras, para también comenzar a leer esos otros textos, como lo puede ser la radio, que pueden generar también dinámicas muy interesantes dentro de las bibliotecas, pero además que puede ser un buen dispositivo para pensarnos, por ejemplo, acciones que tengan que ver con los niños y jóvenes. Ustedes pueden producir un contenido particular. ¿Puede la biblioteca ser un productor de contenidos de este tipo? Yo creo que sí. Y la cuarta es cómo ustedes pueden explorar el material que se ha producido en el marco de apropiación y en el marco de ondas para generar sus propias actividades y acciones. Esas son como las invitaciones concretas. Esperamos este sea el primer diálogo de muchos que podamos tener. Colciencias Bibliotecas. Toda la información, si ustedes quieren, oiga, no encuentro tal recurso, ¿cómo lo descargo? Quiero saber si tienen algo en particular. Tengo mi semana de la ciencia, mi semana de la biodiversidad, tal cosa. Quisiera saber si ustedes tienen algo en particular. Nos pueden escribir a ondas@colciencias.gov.co o a www.todesciencia.gov.co. Ahí pueden encontrar todo el repositorio de los recursos. Para finalizar, y como sé que ya están cansaditos, los voy a dejar un poquito más motivados con el corto de Colombia Bio, para que los que no han tenido la oportunidad de acercarse a este material se vayan con todo el interés de conocerlo.